Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, si alfa es igual a 50 grados y el aguilón AC ejerce sobre la articulación C una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC, determine la magnitud de la fuerza y la tensión en el cable BC. Tenemos un ejercicio de equilibrio de una partícula en dos dimensiones. Tenemos que aquí están actuando tres fuerzas. Está actuando la fuerza del elemento AC, está actuando la tensión en nuestra barra BC y sabemos que el ángulo alfa es un ángulo de 50 grados porque lo dice el ejercicio. Generalmente tenemos varios caminos que podemos seguir para resolver un ejercicio de este tipo. Yo primero que nada lo voy a hacer de la manera más general posible, es decir, una metodología que es aplicable a este y a muchos otros ejercicios. Y después voy a resolver el mismo ejercicio, pero con una metodología que solo es aplicable en este caso en particular porque tenemos tres fuerzas. Siempre que tengamos tres fuerzas, existe una metodología que se puede hacer un poco más sencilla, pero solo aplica para tres fuerzas. Entonces, primero vamos con la metodología general. En la metodología general, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, en este caso de nuestro punto C. ¿Por qué el punto C? Porque en el punto C es donde convergen las tres fuerzas. Es decir, tenemos la fuerza de 400, la fuerza AC y la fuerza BC. Esas cuatro fuerzas están aquí, están juntas en el punto C. Entonces, lo que yo voy a hacer primero que nada es nuestro diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer un poco más pequeña nuestra imagen para poder colocar aquí el diagrama de cuerpo libre del punto C. En el diagrama de cuerpo libre del punto C tenemos, como habíamos comentado, la fuerza AC, tenemos la fuerza de 400 libras y tenemos la tensión en el cable que se le puede llamar BC. Ya que tenemos eso, entonces ahora recordemos qué es lo que vamos a hacer. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor de AC y el valor de BC, tales que hagan que esto no se mueva. Esas son las condiciones de equilibrio. Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer es hacer una sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, porque en este caso estamos trabajando en dos dimensiones y queremos que la suma de fuerzas valga 0. ¿Por qué la suma de fuerzas tiene que valer 0? Porque esto no se está moviendo para que permanezca en equilibrio. Entonces, las condiciones de equilibrio para una partícula son de sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y por otro lado, la otra condición es que la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Estas son las dos condiciones que tenemos en un ejercicio de dos dimensiones de equilibrio de una partícula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que necesitamos es descomponer cada una de estas fuerzas en su componente en X y Y después sumarlas e igualarlas a 0. Voy a hacer el procedimiento paso por paso. Primero que nada voy a hacer la componente de cada una de las fuerzas. En este caso tendremos que para la fuerza BC nosotros podríamos armar el triángulo siguiente. Voy a armar aquí el triángulo. Tenemos lo que sería nuestra fuerza BC y tenemos la componente en X, que sería esta que está aquí, y tenemos la componente en Y, que es esta que está aquí. Hay que recordar que el valor de alfa es de 50 grados porque el ejercicio lo dice. Este ángulo entonces será de 50 grados. Recordemos que podemos usar este ángulo o podemos sacar el de con respecto al horizontal como te sea más sencillo a ti. En este caso yo usaré el ángulo de 50 grados y entonces expresaré BC de manera vectorial. La fuerza BC de manera vectorial con flechita arriba tendríamos que sería negativo en X porque va hacia la izquierda. Las fuerzas en X que van hacia la izquierda como esta van a ser negativas. Entonces será menos y vamos a tener que anotar BC. ¿Por qué BC? Porque no conocemos la magnitud de nuestra fuerza. De hecho es lo que queremos conocer. Y la vamos a multiplicar por el seno de 50. ¿Por qué el seno de 50? Porque 50 nos hace que este sea el cateto opuesto a este ángulo. Entonces utilizaremos el seno. Ahora, para la componente en vertical, esta será positiva porque va hacia arriba y en este caso usaremos nuevamente BC y ahora usaremos el coseno de 50. ¿Por qué el coseno? Porque de la misma manera que este ángulo de 50, este es su cateto opuesto, este será su cateto adyacente al ángulo de 50. Esto será
BC coseno de 50 en dirección de J. Voy a borrar el triángulo. Será en dirección de J. Esto que tenemos aquí serían las componentes de nuestra fuerza BC. Vamos ahora a expresar de la misma manera, pero ahora nuestra fuerza AC. Para nuestra fuerza AC tenemos que hacer lo mismo, solo que aquí cambia el ángulo que tenemos. Tenemos el ángulo de 35. Entonces voy a anotar cómo tendríamos la fuerza AC. Estaría de esta manera. Tendríamos una componente horizontal que estaría de esta manera y tendríamos una componente vertical que estaría de esta manera. En este caso, el ángulo que tenemos aquí, este ángulo de 35 grados, nuevamente es el ángulo con respecto a la vertical, que sería este de 35. Vamos ahora otra vez a las componentes. Para la componente horizontal, nuevamente usaremos el seno porque estamos hablando que este es el cateto opuesto. Entonces tendremos que es más AC. ¿Por qué más? Porque va hacia la derecha. Es más AC que multiplica al seno de 35. Esto es en I. Más, también porque va hacia arriba, también sería positivo, más AC coseno de 35 en J. Estas serían las componentes de nuestra fuerza C. Una duda muy común en este ejercicio puede ser que ¿por qué estamos colocando AC de esta manera? Y la respuesta es porque en esencia para que esto permanezca en equilibrio tiene que ir así de entrada, pero además si por alguna razón todavía no te es claro eso, entonces puedes recordar de nuestra parte del ejercicio que dice que la fuerza AC va en dirección de la línea AC, es decir, nos está diciendo que va en esta dirección. Es por eso que la colocamos así. En el ejercicio nos dice que va en esa dirección. Vamos ahora con nuestra última fuerza, que sería la fuerza de 400. Para esa fuerza le voy a llamar fuerza 3. Esta fuerza también requerimos sus componentes. Vamos ahora a colocar cómo se vería esa fuerza. Esa fuerza estaría de esta manera. Tenemos una fuerza que vale 400. A diferencia de las otras dos, de esta sí conocemos cuánto es su magnitud. Y tenemos dos componentes. Tendríamos la componente vertical, que sería en este sentido, y la componente horizontal, que sería en este sentido. En este caso, el ángulo que tenemos nuevamente es con respecto a la vertical, que es este de 25. Recordemos que dependiendo del ángulo que vayamos a usar es cuando vamos a usar seno o coseno. Nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces estamos acostumbrados a que el seno o el coseno, alguno de los dos vaya en X y alguno de los dos vaya en Y. Y la realidad no es así. Esto depende del ángulo que estés considerando. En este caso, en este ejercicio, todos los ángulos que estamos considerando son con respecto a la vertical. Por lo tanto, el seno irá en X y el coseno irá en Y. Pero si utilizáramos los ángulos con respecto a la horizontal, entonces sería al revés. Vamos ahora con las componentes de la fuerza 3. Entonces tendríamos que en X va a ser positivo porque va hacia la derecha y será 400 que multiplica al seno de 25. Esto es en Y. Menos, en este caso esta componente va hacia abajo, menos 400 que multiplica al coseno de 25 en J. Como sí conocemos la magnitud de esta fuerza, entonces estos valores sí los podemos simplificar y tendríamos que es 169.047 en Y menos 362.523 en J. Ya que tenemos las componentes, entonces recordemos lo que comentábamos en un inicio. Tenemos que establecer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vamos a sumar los que van en Y con los que van en Y y los que van en J con los que van en J. En otras palabras, los verdes con los verdes, los azules con los azules. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos lo siguiente, tenemos menos BC que multiplica al seno de 50 más AC que multiplica al seno de 35 más 400 más 169.047. Esto tendrá que ser igual a 0. Vamos ahora a la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos lo siguiente, tenemos que BC coseno de 50 más AC
coseno de 35 menos 362.523. Esto es igual a 0. Ya que tenemos establecidas nuestras dos condiciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, ambas igual a 0, entonces vemos que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver. Las dos incógnitas son BC y AC. Entonces, esto se puede resolver ya sea por igualación, por sustitución, por suma y resta, por cualquier metodología de solución de sistema de ecuaciones. Independientemente de la que quieras elegir, será lo mismo. En este caso, lo que yo haré será despejar de la sumatoria de fuerza en X para sustituir en la sumatoria de fuerza en Y. Si yo despejo de la sumatoria de fuerza en X, por ejemplo, AC, tendremos lo siguiente. AC por el seno de 35 va a ser igual a BC por el seno de 50 menos 169.047. ¿Qué hice? Este estaba sumando y pasó restando, y este estaba restando y pasó sumando, que es lo que tenemos aquí. Vamos ahora a dividir este porque está multiplicando, entonces tendremos que AC va a ser igual a BC por el seno de 50 menos 169.047. Todo esto entre el seno de 35. Si por alguna razón a ti se te hace complicado manejar esto para sustituirlo en el otro, se puede simplificar. Si no se te hace complicado, pues entonces lo puedes manejar así y lo puedes seguir sustituyendo. Esto ya es como tú prefieras. Yo lo voy a simplificar tratando de abarcar a las personas a las que se le haga complicado el utilizar esto. Esto puede ser un paso que te puede ayudar para que sea más sencillo para ti continuar. Entonces, ¿cómo simplificamos esto? Tenemos que el seno de 50 entre el seno de 35 nos va a dar de 1.335. Entonces tendremos que BC por 1.335. Este 1.335 sale de dividir este entre este. Y luego tendremos 169.047 entre el seno de 35, y entonces esto será menos 294.724. Ya que tenemos esto de aquí, entonces esto se puede sustituir. ¿Y dónde lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir en la ecuación azul, aquí en donde dice AC. Si lo sustituimos en la ecuación azul, tendríamos lo siguiente. Tenemos BC, coseno de 50, más AC, pero AC no vale AC, sino que vale esto que tenemos aquí. Entonces tendríamos que poner BC por 1.335 menos 294.724. Esto que multiplica al coseno de 35 menos 362.523. Esto es igual a 0. Ya que tenemos esto, podemos observar que tenemos una ecuación con una sola incógnita, por lo tanto se puede resolver. Entonces lo que tenemos que hacer es únicamente juntar los términos semejantes. Para juntar este con este, recordemos que este 1.335 tiene que multiplicar primero al coseno de 35 y luego sumarse con el coseno de 50. Entonces tendríamos que 1.335 por el coseno de 35. Esto nos da 1.093 y se lo vamos a sumar al coseno de 50. Más el coseno de 50, esto nos daría 1.7363. Entonces tendríamos BC que multiplica a 1.736. Además de esto, tendremos que juntar estos términos semejantes. Entonces tendremos que 294.724 por el coseno de 35. Eso nos da 241.42 y se lo vamos a sumar a 362.523. Esto nos daría menos 603.947. Esto es igual a 0. De aquí, lo único que tendríamos que hacer ya sería despejar BC. Entonces tenemos que BC va a ser igual a 603.947 entre 1.736.
Esto nos daría un resultado que BC es de 347.896. Estas son libras. Ya que tenemos esto, entonces ahora para determinar el valor de AC, lo único que hacemos es sustituir este valor aquí. Vamos a meter el 347.896, lo introducimos aquí y entonces así obtendremos el valor de AC. AC será entonces igual a, introducimos el 347 aquí y entonces tendríamos que es 347.896 que multiplica a 1.335. Entonces esto nos daría 464.44 menos 294.724. Esto nos daría que AC va a ser igual a 169.717 libras. Este sería nuestro segundo resultado. Tenemos que nuestro primer resultado es lo que tenemos aquí de BC de 347.89 libras y por otro lado tenemos que AC 169.71 libras. Este sería el procedimiento que tenemos que seguir para resolver este ejercicio, digamos, de la manera general. Con esta metodología se puede resolver cualquier ejercicio de equilibrio de una partícula de dos dimensiones. Como comentaba al inicio, voy a hacer una metodología que se puede aplicar en este ejercicio porque son solo 3 fuerzas, pero si no fueran 3 fuerzas no se podría aplicar. ¿Cuál es esa metodología que podemos aplicar en este caso porque son 3 fuerzas? Si nosotros consideráramos estas 3 fuerzas, lo que estamos haciendo al declarar que la sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 es lo siguiente. Si nosotros juntáramos cada uno de estos 3 vectores uno con otro entre sí, es decir, yo tomo el 400, por ejemplo, y lo coloco tal cual como está, lo voy a colocar aquí. Coloco el 400. Este es mi fuerza de 400. Y luego tomo otro, por ejemplo, lo voy a tomar el BC, y lo voy a colocar, la punta la voy a colocar donde termina mi flecha de 400 y va a ser algo más o menos así. Lo voy a tener aproximadamente así. Obviamente el ángulo real es el que tenemos aquí, pero más o menos esto es lo que pasaría. Entonces, si nosotros tomamos la siguiente fuerza, que sería esta fuerza de aquí, y nosotros la juntáramos aquí, nos quedaría algo más o menos así. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos formando un triángulo. ¿Por qué un triángulo? Porque tenemos 3 fuerzas y nosotros queremos que sumadas entre sí se cancelen. Es decir, que la sumatoria de fuerza en X sea 0 y la sumatoria de fuerza en Y sea 0. Entonces, cuando yo esté sumando las 3 fuerzas, cuando esté sumando esta y esta, no nos tiene que dar nada. Recordemos que las fuerzas pueden ser vistos como si fuera un recorrido. Entonces, para que sea más claro qué representa este dibujo, lo voy a decir de la siguiente manera. Si nosotros estamos diciendo que nuestra sumatoria de fuerza en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, quiere decir que independientemente de las fuerzas que se estén aplicando, se van a cancelar entre sí. Por lo tanto, si nosotros empezamos en este punto considerando que las flechas es un movimiento, nos recorremos para acá y recorremos para acá y al final regresamos al mismo punto. Esta explicación es nada más para que sea más claro qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener las fuerzas anotadas de esta manera? La ventaja es que al ser un triángulo, comparte todo lo que podemos aplicar en los triángulos. Y una de las cosas que es muy útil en este caso en particular es lo que se le conoce como la ley de senos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las incógnitas que tenemos en este caso es BC y AC. Y no tenemos incógnitas de los ángulos, todos los ángulos los tenemos aquí. Ojo, tendremos que encontrar cuál es el ángulo que tenemos aquí realmente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner especial atención aquí? Porque este ángulo en realidad no es exactamente ninguno de estos. ¿Por qué? Porque los ángulos que tenemos acá lo tenemos, por ejemplo, este
es un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. Es decir, si nosotros lo viéramos en el nuevo triángulo que estamos armando, ese ángulo está aquí. Entonces, un error común que suele suceder en este tipo de casos es decir, bueno, la de 400 está a 25, consideramos todo este ángulo como 25 y no es así. Entonces, esa sería, digamos, la parte más complicadilla de esta metodología. Uno, armar el triángulo, entender exactamente cómo está y luego, después de eso, después de que lo armamos, determinar los ángulos. Voy a explicarlo de uno por uno, espero que con esto sea claro. Nosotros sabemos que este ángulo de aquí es de 25 grados porque lo dice aquí, lo acabo de explicar. ¿Y qué más sabemos? Nosotros sabemos el ángulo de esta fuerza, que es la fuerza AC, que es esta, con respecto a la vertical, que es este de 35 grados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que este ángulo es de 35 grados. Si nosotros lo viéramos como lo estamos viendo acá, es de esta manera, entonces el ángulo que tenemos, este ángulo tiene que ser necesariamente igual a este. Entonces, este ángulo también es de 35 grados. Entonces, el ángulo completo que tendríamos ahí en nuestro triángulo sería de 35 más 25, que sería de 60 grados. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Este procedimiento que hicimos para determinar ese ángulo puede ser un poquito confuso, pero en realidad con práctica es bastante sencillo. Vamos ahora a determinar los otros dos ángulos que necesitamos para poder utilizar la ley de senos. Entonces, nosotros podemos determinar este ángulo de la misma manera que lo hicimos con el anterior. Nosotros sabemos que el ángulo con respecto a la vertical del de 400, es decir, el ángulo que estaría aquí, este vale 25, el ángulo que está con respecto a la vertical, pero nosotros no queremos ese, nosotros queremos este que está aquí. De entrada ya ahí ya tenemos una pista. ¿Cuál es la pista? Tenemos que nosotros sabemos que 25 más este ángulo más el cachito que hay aquí, que no sabemos exactamente cuánto es ahorita, nos tiene que dar 90. Entonces sabemos lo siguiente, para BC el ángulo que está aquí lo podemos determinar con esta parte de acá. ¿Cómo lo podemos determinar? Lo podemos determinar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el ángulo alfa es un ángulo de 50, luego entonces este ángulo de aquí será un ángulo de 40 grados, que el ángulo que tenemos aquí, que por mi dibujo, que está mal hecho, no parece ser de 40, pero en realidad este es un ángulo de 40. Entonces, como nosotros habíamos comentado lo anterior, que la suma de estos tres ángulos, 40, más el ángulo, le voy a poner teta, que no conocemos cuánto vale, más 25 tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, como nosotros sabemos esto, entonces teta, que es el ángulo que está ahí, tendrá que ser igual a 90 menos 40 menos 25. Entonces, este será un ángulo de 25 grados. Ya tenemos entonces el ángulo que está aquí de 25 grados. Ya que sabemos este ángulo, para el otro ángulo, para el ángulo que está acá, que es el ángulo que nos falta, podríamos hacer el mismo procedimiento como lo hemos estado haciendo ahorita, o también podemos saber que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser 180. Entonces, si tenemos un ángulo de 25 y un ángulo de 60, más nuestro tercer ángulo, que vamos a llamarle epsilon, va a ser igual a 180. Entonces tendremos que epsilon, que es nuestro tercer ángulo, va a ser igual a 180 menos 60, que nos da 120, menos 25, que nos da 95 grados. Entonces nuestro último ángulo sería un ángulo de 95 grados. Ya que tenemos eso, entonces tendríamos este triángulo de aquí. Ya que tenemos este triángulo que pues puede ser la parte más complicada de armar dentro de esta metodología de solución, sin embargo tampoco lo fue tanto. Entonces, ya que tenemos armado ese triángulo, podemos aplicar la ley de senos, que en realidad lo que tenemos es lo siguiente. Tendríamos que 400 entre el seno de 95 va a ser igual a BC entre el seno de 60 y esto va a ser igual a AC entre el seno de 25. Entonces, ya que hicimos eso, podemos manejarlo por pares, es decir, primero este con este y luego este con este.
Haciéndolo de esa manera, entonces tendríamos que BC va a ser igual a 400 entre el seno de 95 que multiplica al seno de 60. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente este seno de 60 lo pasamos para acá multiplicando. El resultado de esto sería que BC nos va a dar de 347.733 libras. Si se fijan ustedes, este procedimiento, pues la parte que es un poco más complicada es la parte de los ángulos, pero ya así de rápido tenemos nuestro valor de 347.73 libras, que es similar al que teníamos anteriormente. No sale exactamente igual por la parte de los decimales, pero sí significa lo mismo. Vamos ahora a determinar AC. Para determinar AC tendremos que AC va a ser igual a 400 entre el seno de 95 que multiplica al seno de 25. ¿Cómo hice esto? Juntamos este y nada más despejamos para AC, que es el otro que necesitamos. Esto simplemente lo metemos en la calculadora. Tendremos que es 400 entre el seno de 95 por el seno de 25. Y esto nos daría de 169.69 libras. Nuevamente, no coincide exactamente el número con el número que habíamos sacado antes, pero esto es por la parte de los decimales. En esencia, estos resultados significan exactamente lo mismo que lo que teníamos antes. Esta sería la segunda metodología para resolver este ejercicio. ¡Ojo! Esta metodología solo se puede utilizar cuando tenemos 3 fuerzas. Si tenemos más de 3 fuerzas, ya no será posible hacerlo. La metodología que vimos en la parte anterior, esa se puede utilizar cuando sean 2, 3, 4, 5, 6, las que sean, en cualquier situación, en un ejercicio de equilibrio de una partícula en 2 dimensiones. Vamos a comparar únicamente los resultados. Tenemos que en la primera parte nos salieron estos dos resultados, 347.89 para BC y aquí 347.73 para BC también. En general, pues es prácticamente lo mismo. La variación pequeña que tenemos aquí es por la parte de los decimales que vamos perdiendo en nuestro proceso. Y para AC tenemos 169.71 y 169.69. En ambos casos es casi lo mismo. La pequeña variación que tenemos aquí es por la misma parte de los decimales que se van perdiendo durante el proceso. Ojo, con uno de los métodos que selecciones es suficiente, no se tienen que hacer los dos. Yo solo estoy explicando los dos para que te queden a ti más herramientas para entender esto mejor y puedas seleccionar la manera que sea más sencilla para ti. Este es el procedimiento que se tiene que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.